Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La historia y la política ecuatoriana siempre es impredecible y siempre es inestable, ha sido siempre inestable. Y uno podría pensar que esa hipótesis que usted plantea a lo mejor pueda ocurrir, es decir, que quienes hoy están en el banquillo de los acusados, no por persecución política, sino porque sus acciones los han puesto allí, puedan retornar. Pero por eso yo creo que es importante en este momento sacar la verdad, demostrar esa verdad. Creo que los pasos que se están dando a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, las investigaciones y los procesos que lleva adelante Fiscalía son importantes. Yo personalmente estoy empeñado especialmente en la denuncia que presenté por delincuencia organizada, porque me parece que si es que, y estoy seguro que se lo va a hacer, con un fiscal independiente, con un fiscal que no tenga ni le rinda cuentas al poder, sino que actúe como tiene que actuar, creo que están allí todos los elementos, estoy seguro de que están todos los elementos para demostrar que lo que tuvimos, lo que se llamó Revolución Ciudadana, lo que se vendió como un proyecto refundacional, transformador, lo que se nos dijo implicaba o iba a devolvernos la patria, este grupo que se robó todos los símbolos del país, que cantó las canciones y las convirtió en propias, que eran canciones patrias. Esto, y hay que decirlo con fuerza, con firmeza, con determinación, no fue más que un ejercicio de delincuencia organizada estatal. Un grupo que se organizó, un grupo criminal que se organizó y tomó el Estado, se apropió del Estado por la vía electoral para desde allí perpetrar todo tipo de delitos. Y el punto de origen, Gonzalo, porque Correa no ha mentido, eso es quizá una de sus virtudes, él no ha mentido, fue cuando él asumió la presidencia del Ecuador y cuando protocolariamente le correspondía jurar por cumplir y respetar la Constitución y las leyes, evadió esa pregunta y dijo que iba a respetar y cumplir un mandato. Nosotros pensamos que ese mandato, o muchos ecuatorianos pensaron que ese mandato era un mandato transformador. No sabemos qué eres. Ahora ya sabemos cuál era ese mandato. Y ese mandato posiblemente estaba en el origen del financiamiento de su campaña electoral. Porque hoy sabemos que las FARC financiaron a Correa. Sabemos que Odebrecht financió a Correa. Sabemos que Hugo Chávez financió a Correa. De lo que sabemos. Y que Fidel Castro aconsejó y es el creador de la matriz de todo esto. Entonces aquí estamos ante un plan, una estrategia que fue organizada para apropiarse del Estado y cometer delitos en contra de la administración pública y ahora incluso delitos, como se está descubriendo, delitos de crímenes de Estado. Entonces, me parece que es la verdad lo que el pueblo ecuatoriano se merece, además de la reparación, porque evidentemente sería nefasto y ojalá podamos tener tiempo. Yo quisiera explicar un poco. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el caso de Odebrecht. Creo que hay varias manzanas envenenadas que dejó en el proceso el exfiscal Carlos Vaca Mancheno, pero creo que con la verdad y con la reparación es que me parece a mí el pueblo ecuatoriano quizá no pueda repetir, no volvamos a repetir lo que ha pasado en el país. Las manzanas podridas llenas de veneno siguen en la peregrinación hacia el mal y están dentro del esquema actual. No, lo que yo decía, lo que digo, y ojalá tenga tiempo en esta conversación, Gonzalo, de explicar, es que yo estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en el caso, los diferentes casos relacionados a la trama de corrupción de Odebrecht. Y lo que digo es que allí el exfiscal Vaca Mancheno dejó varias manzanas envenenadas y que pudieran derivar o que buscaban derivar, y creo que no lo van a lograr o no deberían lograrlo, dejar bajo un manto de impunidad uno de los casos de corrupción más gigantescos y monumentales que han ocurrido en la historia nacional. En primer lugar, agradecer. La gratitud es una virtud de los hombres de bien por las palabras generosas de usted y de mi amigo de toda la vida, de lucha, César Montúfar. También con Juan Carlos Solines estuvimos en una batalla muy importante, que es la lucha
por la libertad de expresión, oponiéndonos firmemente a la ley Mordaza que el gobierno aprobó, no en los 4 años cuando fuimos nosotros asambleístas, luchando día a día para que no se apruebe, sino en el siguiente periodo, cuando ya no había esa voluntad de lucha que nosotros lo habíamos expresado en nuestras actividades legislativas. Muchas gracias por esas palabras. Es bueno que la historia se recuerde con la verdad. No se construye la historia en una sastrería, cortando el traje a la medida de los intereses de quienes están en ese momento en el poder o quienes tienen la potestad de hacer tal o cual cosa. La verdad debe ser el eje transversal de la historia. ¿Y cuál fue la verdad de los Drup? La verdad de los Drup es esta. Se cae el primer helicóptero Drup en octubre del 2009, en las fiestas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en el primer vuelo público de esta chatarra, de estos helicópteros chimbos que compraron para el ejército y las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Muy bien. Se cae el helicóptero e inmediatamente me preocupo, empiezo a averiguar los temas y recibo una llamada del general Jorge Gabela, que ya yo había expresado en un medio de comunicación mi posición frente a esta compra. Entre los dos decidimos estructurar y diseñar un juicio político en contra del que firmó el contrato, que es Javier Ponce, exministro de Defensa. El enemigo de las Fuerzas Armadas público era el que estaba ejerciendo el Ministerio de Defensa Nacional. Porque hay que decir al país, durante los 11 años del Correato, uno de los primeros o los más graves atropellos en contra de las instituciones del Estado ha sido la designación de ministros de defensa que no son del Ecuador, sino que obedecían a intereses diferentes, intereses del socialismo del siglo XXI, de Cuba, de Venezuela, del Foro de Sao Paulo, de cualquier cosa, menos los intereses del Estado. Se cae el primer helicóptero, nos sentamos con el general Jorge Gabela y aquí está, con fecha, confirma el juicio político, que en esos tiempos era casi como suicidarse, porque era enfrentarse al poder descarado, abusivo, arbitrario del dictador de Correa y con todos sus borregos en la Asamblea Nacional que levantaban la mano para apoyar las causas del Carondelet. Así eran las circunstancias. Yo presento, pensando y he escuchado a muchas personas, es que la fiscalía no hubo, pensando de que no me acusen a mí de cobardía, de que solamente era tema político el juicio en la Asamblea, antes de presentar el juicio. En octubre se caen los helicópteros y con fecha 21 de diciembre, es decir, 2 meses después de que se cae el primer helicóptero, presento denuncia penal. Aquí está, firmada por Fausto Cobo. Aquí está, están ustedes aquí de testigos. Denuncia penal firmada por Fausto Cobo con fecha 21 de diciembre de 2009, que le adjunto al juicio político, al documento del juicio político, como anexo del juicio político, para que no exista ninguna posibilidad de que digan que es solamente un tema de politiquería. En esta denuncia, no solamente yo denuncio el tema de Javier Ponce, sino que también lo hago para que no se me acuse de espíritu de cuerpo mal fundado a todos aquellos que de una u otra manera tuvieron responsabilidad en el proceso de adquisición de estos helicópteros, es decir, del comandante general de la Fuerza Aérea, en ese tiempo, general Borges, los miembros del Comité de Contrataciones, los miembros del análisis, de la Comité de Análisis de Ofertas, los miembros del informe técnico y de todos aquellos que tenían de alguna manera alguna responsabilidad en la Fiscalía del Estado. ¿Ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros, deme este? Esos son procesos, que lo diría la propia FAE, ¿no? Son los técnicos de la FAE, los pilotos de la FAE. Entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas, que compran helicópteros que saben que están en mal estado. Es absurdo. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte. Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros,
garantías, todo, todo. ¿Okay? El país no ha perdido un centavo. Ah, pero perdió vidas, presidente. ¿Quién más que yo para sentir aquello? Murió mi piloto presidencial y querido amigo, Héctor Caicedo, y fue falla humana, como lo determinó la Junta Investigadora. En esa época todavía existía la Junta de Defensa, ¿verdad?, que la conformaban los comandantes de las Fuerzas Armadas, el delegado del arzobispo de Quito. Y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González, de aquí de Tulcán, y que ha salido a hablar contra el gobierno. Entonces el general González es un deshonesto, se lo aseguro, de ninguna manera. El general González es una persona muy honesta. Él firma la compra de los helicópteros. Hemos hecho 4 investigaciones. A mí me han tocado conducir las 2 últimas. En las 2 primeras investigaciones, con dolor también, tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana y que el segundo también fue una falla humana, lamentablemente. No estamos alegres porque las 2 últimas aeronaves hayan sido una falla técnica. Creo que el Ecuador vale la pena que sepa exactamente los valores. Se compró a plazos en $45.200.000 los 7 helicópteros. Se pagaron 30 millones de contado. Quedó el saldo de $15.200.000 a pagarse en 10 años. Les debemos todavía $6.080.000. El primer helicóptero que se cayó, el viejo aeropuerto de Quito, el antiguo aeropuerto, estaba valorado en lo que compramos, $5.666.000. Eso es lo que cobramos de seguro. Pero ahí la Contraloría hizo un examen y dijo que había que tener los seguros con el costo de reposición, lo cual es correcto. El segundo, ese helicóptero ya se pagó 13 millones. Hemos recuperado por los seguros, pero como se han apreciado los DRUF, valen muchísimo más de lo que le costó al Ecuador, hemos recuperado $51 millones en seguros. Fuera de eso, la empresa, la HAL de la India, ellos han cometido una serie de irregularidades en términos de la entrega oportuna de repuestos, de la capacidad técnica de asistirnos con oportunidad, y nosotros responsablemente y con la misma transparencia hemos exhibido toda la información, le hemos entregado a la Asamblea que está haciendo la investigación, les hemos multado hasta el momento en una cantidad que ya superan los $3.955.000. Es decir, ingresos el Ecuador tiene por 55 millones, hemos gastado 39 hasta ahora. Y hemos recuperado 55 millones y hemos pagado solo 39. La ley me manda a mí a terminar, o me da la oportunidad de terminar con el 5%. Entonces hemos terminado unilateralmente el contrato. Esto tiene un proceso. ¿Cuál es el argumento, no? Que se avisó que los helicópteros eran malos. Señores, con ese argumento no compramos nada. En toda compra de equipo militar siempre hay alguien que dice que no vale. ¿Por qué? Porque el general Gabela, que en paz descanse, pasó en Israel, me parece. Defendía la línea israelita, los equipos israelitas. El otro que pasó de agregado militar en Francia le va a gustar la línea francesa. El otro que pasó en Estados Unidos le va a gustar la línea norteamericana. Y van a decir que lo otro no sirve. ¿Ya? Te sale Fausto Cobo, yo advertí que los helicópteros de mala calidad. Pero si eso ha dicho toda la vida en todo. Entonces que de vez en cuando le acierte no significa que tenía razón. Por supuesto, de eso no entiende un tipo como Fausto Cobo, ¿no? Este infeliz charlatán tiene que ir a explicar a la familia de los muertos y a la justicia que ha sido un buen negocio comprar estos helicópteros chimbos. Infelices que lo único que les interesaba era llenarse los bolsillos y utilizar el poder para perseguir a la gente inocente. ¿A quién les dice esto? Les digo al Correato y desde luego a su jefe de la mafia. Y no lo digo yo, lo dice Lenín Moreno. Resulta ocioso un poco analizar toda esta charlatanería de los 10 años del Correato, porque ya sabemos que al igual que este libreto para defender los DRUB y la negociación, hubo libretos para prácticamente todos los negociados, todas las arbitrariedades, todos los abusos de poder que se cometieron. Para todo había una explicación relativamente lógica, en que el charlatán mayor los días sábados la explicaba, ¿no? Entonces, digamos que en este momento, cuando ya se están poniendo en manos de la justicia... Y le acolitaba a alguien, ¿no? Siempre había algún acólito que simplemente pues confirmaba. En este caso, que les hago escuchar, el acólito era... Cordero. Fernando Cordero,
que, digamos, efectivamente sigue ahorita ocupando un alto cargo, pero que también tarde o temprano tendrá que responder ante la justicia por todo, porque yo creo que poco a poco se van destapando todos estos escándalos y poco a poco la justicia se va desembarazando del correísmo y de todos los tentáculos con los que atenazó a la justicia, a todas las instancias de la justicia durante los 10 años. Y entonces, claro, ahora vemos que esa justicia, que por cierto, ni siquiera ha cambiado, ¿no? Hay que recordar que el rechazo a la impugnación de Glass y la confirmación de la sentencia, de la primera sentencia, la está haciendo la misma justicia de Correa. La semana pasada, recién antepasada, se destituyó al Consejo de la Judicatura, pero los jueces siguen siendo los mismos. Y los fiscales, con excepción del fiscal general, siguen siendo los mismos. Entonces, aquí que no se hable de persecución, porque la justicia correísta todavía está intacta. Que ahora estén fallando desde la Corte Constitucional para abajo, estén fallando como debían haber fallado en los últimos 10 años, es otra cosa, ¿no? Igual que la Contraloría. Esas son las manzanas a las que se refiere el doctor Montúfar. Claro, campo minado, dejaron ahí un campo minado. Pero digo, que ahora reaccione como la Contraloría, que está haciendo el trabajo que nos hizo en 10 años, ¿no? Eso no quita que es la misma Contraloría que está ahí y que no operó durante 10 años. Igual la justicia. Entonces, hablar de persecución o analizar la charlatanería con la que nos tenían engatusados a los ecuatorianos o a la mayoría de ecuatorianos, porque nosotros denunciamos desde el inicio lo que significaba Correa y todo su séquito y sus secuaces en realidad, porque no son séquitos, sino sus secuaces, digamos que eso fue alertado en su debido momento. Y aquí Fausto está confirmando desde cuándo venían las denuncias de los DRUF. Y sin embargo, 10 años después, la justicia está empezando a ver qué mismo ha pasado. Y seguro, le puedo garantizar, Gonzalo, seguro va a determinar que hubieron nuevos atracos, nuevas mañoserías y claro... ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la negociación de los DRUF en el gobierno de Correa? Bueno, habían responsables desde tanto por desde ejemplo, el Ministerio de Defensa, porque él desmanteló desmanteló una explicación. Él desmanteló, ¿qué hizo la Contraloría? ¿O qué hizo el ministro del Interior? ¿Qué hizo el ministro de la Defensa? Según lo que acaba de notar Fausto, los miembros, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, todos ellos tienen que ver con esta negociación. Las personas involucradas, Fausto las conocerá mejor, pero lo importante es que Fausto señala que desde la etapa precontractual hubo irregularidades. Por lo tanto, en ese entonces la Contraloría todavía tenía las facultades de revisar los elementos precontractuales de los contratos. Luego se le despojó de esa capacidad. Como parte de este esquema de delincuencia organizada. Primero saludando a César y a Fausto por esta tarea titánica que han desarrollado a lo largo de tantos años en busca de la verdad y sobre todo en defensa de los intereses ciudadanos. Recordar a la ciudadanía que en este momento estamos en un proceso de transición y que es fundamental que ahora que se pretende vincular al presidente Correa y que se lo está vinculando, de hecho, en el caso Balda, comencemos a permitir que las autoridades de la función judicial, en este caso la Fiscalía en una primera instancia, actúen de manera técnica, de manera transparente, de tal forma que todo aquello que se politizó en cuanto a acusarle a Correa hasta de la muerte de un gato, ¿no? Comience a tamizarse y a ver en realidad en dónde tiene Correa que ver para que no se diluya y no se alegue que hay una persecución. A Correa se lo ha tratado de vincular en muchísimos casos, algunos de los cuales yo me he permitido revisar, y en donde es muy, muy tirado de los cabellos para pretender vincularlo. Pero hay casos en donde es claramente, digamos, se puede establecer la directa vinculación que tuvo el expresidente con ciertos casos que se están investigando. Entonces yo creo que ahora el fiscal Pérez Reina está dando muestras de que quiere actuar, es un fiscal de carrera, de que quiere actuar apegado a la ley, en derecho, y creo que todas esas presiones políticas que existían para que a Correa se lo vincule en todo, deben comenzar a dar paso a una actuación veraz, técnica de la Fiscalía para determinar, como en el caso de Balda, como en el caso de Odebrecht, cuál es la real, en los casos de los DRUF, cuál es la real participación. Porque, ojo, aunque directamente o administrativamente no hayan tenido una relación directa con los casos, el extracto de la sabatina que acabamos de oír implica una defensa de un proceso que eventualmente es ilícito, y entonces habría que ver las figuras también de
de encubrimiento, de coautoría, de cualquier otra de las figuras que puede configurarse dentro de un proceso penal en donde Correa puede estar vinculado. Entonces yo creo que aquí tenemos dos exponentes de la seriedad en cuanto a las denuncias, porque también hay otros denunciólogos que se pasan buscando protagonismo a través de vincular a Correa en todo. Aquí tenemos dos personajes serios. Se quieren apoderar de esfuerzos de investigación realizados, en este caso de los DRUP, por el coronel Cobo y el doctor Motuca. Exactamente. Y yo creo que hay que ser muy cautos en permitir ahora que hay un proceso de renovación y de reestructuración de la justicia, que se actúe en derecho y no caigamos en lo que criticamos tanto durante los últimos 10 años. La denuncia penal que presenté el 5 de marzo de este año por delincuencia organizada. Y esa denuncia tiene en contra del expresidente Correa y 7 personas más, además incluida la empresa Odebrecht. Esta denuncia parte de una tesis que es la siguiente. La corrupción en el Ecuador, que comienza a develarse y que desbordó todo lo imaginable en la última década, en la década del gobierno de Rafael Correa, a mi modo de ver no es una corrupción espontánea, excepcional. No es que estamos frente a casos aislados, individuales de corrupción. Perdón. No es que un cierto o algunos funcionarios públicos se desviaron del camino y por lo tanto violaron la ley para beneficiarse a ellos mismos personalmente o a un grupo, sino que la corrupción durante la época correísta, durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, fue un hecho sistémico, fue un hecho deliberado, fue un hecho institucionalizado. Mire, acaba este tribunal penal en España de condenar a varios miembros del Partido Popular, e incluso esto llevó a la dimisión del presidente del gobierno español, precisamente por corrupción institucionalizada. Entonces, a lo que voy es a demostrar, y ese es el punto de la denuncia que se ha abierto, de que en el país entonces es desde Carondelet, desde la presidencia de la República, se tomaron las medidas, se generó un conjunto de iniciativas legislativas, se sancionaron leyes, evidentemente con la participación del legislativo, se firmaron innumerables decretos ejecutivos, se encargaron y se designaron a ciertas personas para cumplir funciones y roles específicos dentro de lo que ya penalmente se podría denominar una organización delincuencial, una organización criminal que se organizó para perpetrar delitos en contra de Estado. Entonces, básicamente lo que busca esa denuncia es lo de acá, es lo que acabo de mencionar. Sin embargo, Gonzalo, yo quisiera en este momento aprovechar su generosidad y su tiempo y quisiera retornar al tema de Odebrecht y al tema de la sentencia de contra Jorge Glass, porque me parece a mí que hay algunos aspectos que deben preocuparnos y que deben ser conocidos por la opinión pública. Y son los siguientes. Fíjese, Gonzalo, a partir del proceso de Lava Jato en el Brasil, se descubre a nivel continental una de las tramas de corrupción más gigantescas que jamás pudiéramos haber imaginado, en las que incluso han llevado a la cárcel a varios expresidentes, incluido al expresidente Lula da Silva en el Brasil. En el caso ecuatoriano, Gonzalo, eso es bien importante. Tenemos que tener presente que los contratos de Odebrecht cuando Odebrecht regresa al país, crecieron durante el gobierno de Correa de $800 millones a 4.100. Es decir, los contratos de Odebrecht se quintuplicaron durante el gobierno de Rafael Correa. Eso es muy importante. Se dice además en la declaración de José Conceição que solo para el regreso se pactó una cifra de sobornos de 1% del total de contratos que llegaran a efectuarse. Estamos hablando entonces, si fueron 4.100, aquí habría una cantidad de sobornos equivalentes a 400 millones. Y podemos determinar, y aquí yo creo que hay que rescatar la investigación periodística que han realizado Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón, Fernando Villavicencio, me parece que han hecho un trabajo muy importante de investigación. Que los perjuicios para el Estado en términos de las y reajustes... también los pelagatos han contribuido. Por supuesto que sí, los 4 pelagatos. Los perjuicios para el Estado, digamos,
el reajuste de precios de los contratos iniciales sobrepasaría un valor de 800 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un esquema de corrupción en que el Estado ecuatoriano ha sido afectado en más de 1.000 millones de dólares aproximadamente. Yo he solicitado... Solo con Odebrecht. Solo con Odebrecht. Ahora, si vemos los juicios que se han llevado adelante por el caso Odebrecht, el de asociación ilícita en contra de Jorge Glass, 6 años, 33.5 millones de coimas. El de concusión en contra de Carlos Polite, 10 millones incluidos en esos 33.5. Y el de lavado de activos en contra del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, por $1 millón lavado de activos incluidos en estos 33.5. Entonces, solo quiero yo graficar aquí. Se han procesado en 3 juicios con sentencias ya, 2 de ellos en primera instancia, por apenas 33.5. ¿Y qué del resto? ¿Qué de los cientos de miles de millones de dólares que fueron recibidos en coimas o que han sido afectación directa al Estado ecuatoriano? Entonces yo creo que por eso es que me parece que hay que comenzar a prender las luces de alarma. Y me parece que el fiscal está haciendo un gran trabajo y esperemos que él dé vuelta a esta situación que dejó sembrada el anterior fiscal Carlos Vaca. Porque en realidad, si es que las cosas terminan como están, lo que vamos a tener es quizá un tinglado de 3 microjuicios, pequeños juicios, que van a dejar en la impunidad a uno de los casos de corrupción más graves de la historia nacional, como en el caso de Odebrecht. Con razón la complacencia silenciosa de la compañía Odebrecht. Exactamente. Exactamente. Ellos piensan que ya han superado, con sus abogados creen que ya han superado, ya salieron del cañón. Pues no. Pero hay un dato adicional, Gonzalo, y por eso es que yo hace un momento decía, el ex fiscal dejó varias manzanas envenenadas en este proceso. A eso se refiere usted. Eso es a una de las cosas. A la segunda, mire, el pasado 1 de junio hubo una sentencia ya de primera instancia en contra de 2 procesados en el juicio de asociación ilícita por el delito de lavado de activos. La ciudadanía, y usted recordará, Gonzalo, que en la sentencia por asociación ilícita se determinó, contrariamente a lo que ha sido la expresión del vicepresidente, no solo que había pruebas para juzgarlos por asociación ilícita, sino que había pruebas de otros delitos, porque ellos se organizaron ilícitamente para cometer otros delitos y que por lo tanto la Fiscalía tenía que trasladar las pruebas, digamos, tenía que enviar esas evidencias, esos elementos de convicción, esas pruebas tenían que ser utilizadas para otras investigaciones, para otros procesos. Pero ya hay un proceso por lavado de activos donde están 2 de los personajes que son acusados en el juicio de asociación ilícita, van a otro juicio por lavado de activos y los jueces, a diferencia de lo que dice la sentencia y contradiciendo la sentencia, lo que dice la sentencia de asociación ilícita dice que no se pueden utilizar las mismas pruebas. Aplican el famoso principio de que no puede utilizarse pruebas de un juicio en otro porque ya son cosa juzgada, el famoso principio non bis in idem. Y por lo tanto les declaran inocentes. ¿Y esa es una máxima internacional? Y por lo tanto les declaran inocentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué precedente causa esto? O sea, ¿cuál es el precedente que se estaría estableciendo? Que entonces en los demás juicios, en los demás procesos... Ya estos insumos ya no tendrían derecho de concurrir. Mire la contradicción. Mientras la sentencia de asociación ilícita dice que la Fiscalía, que se envía a la Fiscalía las copias certificadas para que se utilicen en los otros procesos se dice que esas pruebas, esos elementos no podrán ser utilizados porque ya fueron utilizados en asociación ilícita. Y de esa manera se sella la impunidad.